Tercera lección o tercer módulo consiste en la contaminación y la desinfección del agua. Entonces, pues ya vimos las maneras que podemos captar, las maneras que podemos utilizar el agua lluvia, de dónde viene, pero ahora es, listo, si la vamos a utilizar, qué procedimientos y qué tratamientos toca hacerle para que la podamos beber. Si no la vamos a utilizar en las cosas de la casa que no necesita tratamiento. Bueno, pero en sí, ¿en qué consiste la contaminación del agua? La contaminación del agua es cuando se modifica alguna característica inicial de este recurso hídrico. Esta alteración o modificación de estas características iniciales pueden deberse a la adición de sustancias contaminantes o cuando tiramos basuras. Ahí alteramos como las condiciones iniciales del agua. Esta, ah, Esta alteración puede reflejarse en cuando se cambia la calidad del agua. Y esto se puede ver de manera así física, que es como la coloración del agua o que el agua huele mal, o también más a nivel microscópico, que es con todas las análisis que se hacen en el laboratorio. Igual toda esta alteración de la calidad del agua, si la consumimos, puede generar una afectación para la salud humana. Entonces, como les dije anteriormente, ¿cómo se identifican estos contaminantes? Se pueden identificar por tres características principales. La primera son las características físicas y estas tienen dos principales características. La primera son que son perceptibles por los sentidos, entonces era como lo que les decía anteriormente. Vemos el agua que está con un color raro, que está turbia o que huele mal o que tiene cierto sabor cuando la probamos. Entonces, estas hacen parte de las características físicas y tienen una afectación directa sobre las condiciones estéticas del agua. Pues si vemos un agua sucia, pues no nos genera como ganas de tomarla. Las características biológicas eh, quiere decir son todos los microorganismos y bacterias que pueden estar en esta agua. Pueden ser de diferentes tipos. Mm, estas presencias de bacterias y microorganismos son los que más nos generan enfermedades a nosotras, que más adelante les vamos a mostrar. Entonces, si esta agua va a ser destinada a consumo humano, tiene que sí o sí eliminarse todo este tipo de microorganismos, porque si no vamos a terminar en el baño muchas horas. Más puntualmente, las características físicas del agua son tres. Primero, el color, que el cambio de color se debe a la cantidad de sólidos o de turbidez que se presente en el agua. También este cambio de color se puede ver a ciertos contaminantes químicos eh, que pueden estar en el agua. Algunos elementos eh, como tóxicos. Para el olor y sabor, estas características se deben a los compuestos orgánicos que se deben a la actividad de microorganismos debido a la descarga de desechos industriales. Entonces, cuando se está generando una actividad microbiana, esto genera un olor súper fuerte, que es lo que vemos a veces en los caños. Entonces, los microorganismos se comen y también generan como ciertos desechos de sí mismos al comer y esto es lo que genera todo el mal olor. La temperatura también depende mucho de la actividad microbiológica o de cuánto están comiendo los microorganismos y qué cantidad de microorganismos están presentes en el agua. Para las características biológicas es la presencia de dos principales microorganismos. Primero son las bacterias y segundo son los hongos. Las bacterias hay muchos como tipos de especies que se pueden encontrar en el agua.
pero las patógenas o las que nos hacen más daño de manera directa a los humanos son las bacterias coliformes y los estreptococos. Las bacterias coliformes son todos los que están presentes en la materia fecal de cualquier organismo, ya sean personas, ya sean animales, que nos hacen mucho daño. Y los hongos también influye en toda esta actividad biológica y se da cuando la tenemos que quitar por medio de cuando limpiamos los depósitos de esta agua. Si consumimos agua contaminada, los humanos podemos presentar diferentes enfermedades, más que todo a nivel digestivo, ya que todas estas bacterias nos pueden hacer mucho daño en todo el tracto digestivo. Una de las enfermedades que se puede dar si consumimos agua contaminada es el cólera. También nos puede dar diarrea, también nos puede dar disentería, que es una enfermedad también estomacal, hepatitis A, que afecta directamente al hígado y es muy peligrosa si no es tratable. También nos puede dar fiebre tifoidea y también otra enfermedad que se llama la poliomielitis, que esto genera una afectación en los músculos inferiores de las personas. Esta es una parte adicional que es importante tenerla en cuenta o por lo menos saberla por encima de cómo se controla y cómo se maneja y cómo se clasifica los parámetros que se pueden encontrar en el agua para el consumo humano. Esto es más que todo a nivel ya más macro, eh, pero pues también es importante tenerlo en cuenta. Hay una resolución que rige toda el agua de agua potable, o sea, la que es para consumo humano. Esta resolución es la 2115 del año 2007. Acá, como bien claro está, es por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control de vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. En esta resolución podemos encontrar tres cosas principalmente. La primera es qué parámetros se miden, o sea, qué le vamos a o qué vamos a evaluar del agua. La segunda son cuáles son los valores máximos permisibles de cada parámetro. Y la tercera son algunas definiciones dentro de todo el control y el sistema para el agua potable. Acá, por ejemplo, a lo que me refería de los parámetros, se pueden dividir en tres principalmente: las características físicas, características químicas y las características biológicas. Por ejemplo, en las características físicas podemos encontrar los tres parámetros importantes que deben ser medibles: el color aparente, el olor y sabor y la turbidez. Cada uno de estos parámetros, o también llamadas características, tienen unas unidades de medida. Entonces, para el caso del color aparente, se tiene unidades de platino y cobalto. Para el olor y sabor se tiene si es aceptable o no aceptable. Entonces, es simplemente acercarnos y oler y probar. Y la turbidez también se da en unas unidades nefelométricas de turbidez. Lo que es el color aparente y turbidez, esto se mide en laboratorio con diferentes instrumentos que nos dan unos valores de UPC o UNT. Entonces acá se encuentra el valor máximo permisible o sea, hasta ese valor podemos llegar si queremos consumir el agua. Pero adicional a ello, no solamente si tenemos un 14 de UPC o una unidad de turbidez, ya quiere decir que la podemos tomar. También necesitamos hacerle más pruebas a fondo, que son las características químicas, perdón. Estas características químicas son los elementos y los compuestos químicos que pueden estar presentes en el agua. Entonces, el agua a veces es contaminada por plaguicidas o otras sustancias que contienen estos elementos químicos que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Estos valores de elementos químicos son medidos a través de una unidad que se llama concentraciones.
Entonces es cuán concentrado está ese elemento en cierta cantidad de agua. Entonces todos estos valores son los mínimos aceptables si queremos, por ejemplo, consumir esta agua. Pero lo que les decía, esto es más que todo a nivel macro, por ejemplo, a nivel de ciudades, a nivel de pueblos, que se hacen todos estos análisis. Porque pues imagínense proporcionarle agua a una cabecera que tenga, por ejemplo, 5.000 o 10.000 personas y que éstas consuman un agua contaminada, pues van a generar un problema de salud pública porque tanta gente se va a enfermar. Pero pues ya a nivel más eh, de nuestras casas, del tema de recolección de aguas lluvias, nosotros podemos implementar tres o cuatro, ahí atrás, tres o cuatro técnicas para eliminar los patógenos y las bacterias que nos pueden generar enfermedades, como les mencioné anteriormente, que son muy básicas y que todas las personas lo podemos generar en la casa. La primera y es la más básica, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento en nuestra casa, que es el hervido, que básicamente es hervir el agua. Esta es la forma más segura de desinfectar el agua porque nos ayuda a eliminar los patógenos y las bacterias. También es importante recalcar que esto es útil, pero en pequeñas medidas. A grandes medidas, pues imagínense cuánto costos y cuánto tiempo se requiere hervir a, no sé, muchísima cantidad de agua utilizándolo en nivel industrial o en cierta fabricación. Y también es importante tener en cuenta que después de hervida el agua que la vamos a almacenar, estos recipientes deben ser limpios y siempre deben conservarse tapados para que no le caiga cualquier tipo de polvo o otras bacterias que ya han sido eliminadas. Pues estos pasos son muy básicos. Primero pues es llenar el agua, llenar la olla donde se va a purificar el agua, hervir durante 10 minutos o cuando empecemos a ver que se están formando burbujas. Y tercero es enfriar y guardar para su posterior consumo. Hay otro método que no se ve usualmente, se ve más que todo en las zonas rurales o en espacios abiertos donde cae directamente el sol de una manera pues seguida, que se llama el método SODI. Este método combina dos cosas principalmente. Primero, el calor que genera el sol y segundo, la radiación del sol. Son todas las ondas que emite y genera el sol. Esto sirve principalmente para inactivar los microorganismos que provocan las enfermedades del agua. Entonces no los elimina como en el anterior método, pero sí los inactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los inactiva, como que las bacterias y los patógenos no tienen la capacidad de generar enfermedades. Mm, También se recomienda utilizar este método, pues botellas transparentes, ya que se requiere que todas las radiaciones y todo el calor del agua, pues traspase el calor del sol, traspase el agua. Y esto se puede hacer en botellas de plástico transparentes reciclables o también se puede hacer en las botellas de vidrio. Entonces, esto tiene tres pasos también, pues básicos e importantes. El primero es que todos tenemos que lavar el recipiente. El segundo es llenar el agua de agua lluvia sin dejar ningún tipo de aire, porque ahí se pueden presentar ciertas bacterias si dejamos algún tipo de espacio en la botella. Y el tercero, se colocan las botellas horizontalmente y que estén expuestas al sol directamente. Esta botella, si hay mucho sol, se puede dejar aproximadamente 6-7 horas o también si no hay mucho sol se puede dejar en 2 días en la parte superior, en nuestro caso en la parte superior de nuestras casas donde le caiga todo el sol. También hay otro método que con este sí toca tener un poquito más cuidado, que se puede hacer en nuestras casas, pero sí tenemos que ser cuidadosos porque también nos podemos intoxicar si no lo hacemos de una manera adecuada. Este método es la desinfección con cloro, el cloro que todos conocemos, que todos tenemos en nuestra casa. Eh, Acá se agrega una dosis mínima en un rango
o una cantidad de cloro en un rango que ya les vamos a explicar. Y con esta dosis podemos eliminar las bacterias, nuevamente las bacterias y los patógenos que nos pueden hacer daño. Esta manera es como más efectiva, pero pues lo que les decía, hay que tener cuidado porque si nos pasamos también nos podemos intoxicar y pues esa no es la gracia. Lo que primero hacemos es obviamente recoger el agua que ya captamos de la lluvia. Le podemos agregar de 1 a 3 gotas de cloro por litro de agua, es muy poquito. Y esta agua se deja reposar por 30 minutos. Y luego se guarda en un envase limpio. Bueno, acá les mostramos cuánta cantidad de cloro podemos emplear si queremos tratar diferentes cantidades de agua. Entonces, por ejemplo, podemos tomar una botella de 1 litro o un balde de 10 a 20 litros. Para 1 litro, la dosis mínima es de 1 gota de cloro y la dosis máxima son 3 gotas. Le podemos echar dos. En 10 litros son de a 10 a 30 gotas. En 20 litros es de a 20 gotas a 60 gotas. Entonces, eso es como lo establecido, que no nos va a hacer daño y que sí, por el contrario, va a descontaminar el agua que después vamos a emplear. ¿Les? Hay otro tratamiento en casa que es el filtro Lentro Arena, que esto nosotros la verdad lo queremos hacer con ustedes de manera presencial. Queremos que todos lo construyamos y que todos veamos cómo nos puede ayudar este filtro de arena, pero pues debido a la pandemia lo vamos a hacer primero, vamos a dejar todo claro el día de hoy y ya después cuando nos veamos, ojalá sea pronto, lo vamos a hacer con todos ustedes. El filtro Lentro de Arena principalmente simula lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, este sistema es básicamente como en un estado natural, las capas de la tierra pueden filtrar el agua. Entonces, usan la acción, entonces consiste en utilizar y organizar de manera específica diferentes materiales que pueden ser arena fina, arena gruesa, piedras y agua, carbón, usualmente no siempre se utiliza el carbón activado y al final el algodón. Entonces se utiliza toda la acción mecánica o todo. Sí, o sea, la gravedad del agua va pasando por estos materiales y cada material es encargado de retener ciertas impurezas y ciertos contaminantes. Eh, Hay una cosa que es importante tener en cuenta en este filtro de arena y es que en la parte superior, sí, en lo más alto de todo este filtro, se cuenta con unos microorganismos benignos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que son microorganismos y bacterias, también nos ayudan a eliminar ciertos patógenos perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es una bacteria que se llama la Vibrio cholerae, que es la bacteria que genera la enfermedad del cólera. Entonces, a veces hay bacterias que sí nos pueden ser beneficiosas para nosotros. ¿Qué se necesita para hacer este filtro de arena? Básicamente es tener un recipiente grande o una botella de plástico grande. Pueden ser de 2 litros o 2,5 litros, que es la que usualmente compramos en las gaseosas. Y también necesitamos en primera medida, 5 elementos o 5 materiales principales. Primero es la grava, que pues, se puede conseguir la grava así como de construcción. Segundo es una arena fina. Tercero, necesitamos piedras pequeñas y piedras medianas. Y por último, el carbón activado. Este último, el carbón activado, lo que les digo, obviamente va a generar que se filtre mejor el agua y vamos a eliminar mejor los patógenos, pero igual no es necesario. O sea, si lo tenemos o no lo tenemos, no va a cambiar mucho.
Esta construcción de este filtro lento de arena consiste principalmente en tres pasos. El primero es limpiar adecuadamente todo el material y esta limpieza se debe utilizar con agua y jabón para limpiar bien el recipiente donde vamos a realizar este filtro de arena y también los demás materiales que son como los gránulos, la arena, la grava y las piedras tienen que limpiarse también con agua, pero simplemente con agua. Entonces se limpian muy bien. Ya teniendo todos los materiales limpios, procedemos a colocar las capas de los materiales. Cada capa de cada tipo de material va en un orden específico, que más adelante lo vamos a ver. Y por último, el tercer paso es tener un sistema de recolección y es tener un tubo de salida para recolectar el agua tratada, porque pues de nada nos sirve tener todo eso y que el agua caiga si no podemos cómo sacarla y cómo conducirla para nuestro uso. Entonces, estos filtros lentos de arena pueden hacerse de dos maneras diferentes. Uno, que es el más difícil, es el más completo, y el segundo, que es algo como más fácil. Pero esto solamente cambia en la cantidad y en el orden de lo que vamos a utilizar de material. En todos los casos, en la parte, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces en la cadena parte inferior siempre se va a utilizar una capa de algodón que es aproximadamente entre 3 y 6 centímetros. Las vamos a ubicar en nuestra parte inferior del filtro. Luego vamos a colocar unas piedras de tamaño mediano. Lo vamos a ubicar alrededor con una altura de 25 centímetros. Luego vienen las piedras de tamaño menor con una altura de 12 centímetros. Luego ahí sí viene la grava, que anteriormente la vimos. Y luego viene la capa de carbón activado, que no es necesario, pero pues aumenta mucho las propiedades filtradoras del sistema. Luego nuevamente viene grava, luego viene arena fina, luego viene nuevamente grava y por último vienen las piedras más pequeñas. Eso es como para tener una filtración aún más completa. La otra opción que tenemos del filtro lento de arena, que es mucho más básica y es lo que esperamos hacer con ustedes cuando realicemos la visita presencial, son igual los mismos materiales, pero ubicados de una manera más sencilla y no repetidas veces. Entonces, en primer lugar, en la parte inferior tenemos el algodón, luego tenemos el carbón activado, que vuelvo y repito, no es necesario. Si queremos, lo podemos utilizar, si no, no. Luego viene la arena fina, luego viene la arena gruesa y luego viene la grava o piedras de tamaño en la parte superior. Y eso es lo que queremos pues hacer. Pues sí, como pues ya lo explicamos anteriormente, el funcionamiento de este filtro de arena consiste pues en que el agua entra por la parte superior y a través de que va pasando cada capa, que ya las vimos anteriormente, se va limpiando y va llegando hasta el final, la parte a la parte final con menos impurezas y menos bacterias. Luego de que esto viene la recolección y el almacenamiento del agua. También es importante que el almacenamiento se haga de una manera correcta porque pues de nada nos sirve haber filtrado todo el agua si el almacenamiento del recipiente que lo vamos a emplear pues esté sucio. Y también se recomienda que el mantenimiento de este filtro que acabamos de ver se haga aproximadamente cada 6 meses y el mantenimiento de esto es desarmar todo el filtro, se limpian por separado las arenas, las piedras, las gravas y si utilizamos el carbón activado, este se tiene que quitar y comprar otro nuevo. Si no, pues solamente limpiamos muy bien las piedritas. Cuando filtramos agua, con este método se puede o se recomienda, mejor dicho, filtrarla de 2 a 3 veces para haber quitado en su totalidad todas las impurezas que puede tener el agua. Bueno, acá vamos a ver un video cortico de los pasos que les quede como más visual, los pasos que se requieren y los materiales que se requieren para
para realizar un filtro de arena y algo así es lo que vamos a hacer cuando podamos ir. Filtro de agua. Sí, sí, sí. Para fabricar el filtro de agua necesitamos un puñado de piedras medianas, un puñado de piedras pequeñas, un puñado de piedras muy pequeñas, un poco de arena, 2 botellas de 1,5 litros, una de ellas lo más lisa posible, una tela de bolsa ecológica, un poco de agua sucia, recomendamos la que expulsa la lavadora, un plumón, un cartonero, tijeras y algodón. Procedimiento. Primero, cortamos la parte inferior de la botella más lisa con la ayuda de un adulto. Luego, con la base cortada, marcamos 2 círculos en la tela de bolsa ecológica y los recortamos. Introducimos el algodón en la botella y lo presionamos fuertemente para que quede comprimido en el cuello de esta. A continuación, ponemos la cantidad de arena necesaria para alcanzar 7 a 10 centímetros de altura. Luego, ponemos igual cantidad, 7 a 10 centímetros de altura, de cada una de las piedras de distinto tamaño que tenemos y las acomodamos para que quede todo bien ajustado. Finalmente, ponemos sobre las piedras medianas los 2 círculos de bolsa ecológica que recortamos. Luego, cortamos la parte superior de la otra botella, la que nos servirá como receptáculo para el agua. Es importante que el corte se haga en una parte de la botella donde el diámetro sea menor al diámetro del filtro. Sacamos la tapa del filtro y echamos el agua sucia por la parte superior. Es posible que debas filtrar el agua 2 a 3 veces. La longitud de nuestro filtro es pequeña. Luego, observarás que el agua está más limpia. Reseña científica. El filtro de agua se basa en el principio de la filtración lenta con arena. Este proceso consiste en filtrar lentamente el agua no tratada a través de una cama porosa de arena por acción de la gravedad. Nuestro filtro está adaptado para la filtración de agua grises en el hogar. Las aguas grises son todo tipo de agua residual que se genera en una vivienda, excepto la del inodoro. Los principales residuos que contienen las aguas grises son sólidos suspendidos, disueltos y flotantes, tales como jabón, tierra, restos orgánicos, etc. El filtro usa diversos materiales para poder limpiar el agua y, de esta forma, retener la mayor cantidad de residuos. Es importante saber que esta agua no es potable, pero podemos usarla para regar nuestras plantas.
Bueno, chicos, o sea, en verdad es una manera de hacer muy fácil el filtro de arena. Ya con esto damos pues el cierre de todo el curso planteado por nosotras para ustedes de captación de aguas lluvias. En verdad el objetivo de nosotras con todo este curso era para transmitirles un poco nuestro conocimiento y ver que de acciones pequeñas podemos hacer grandes cambios, empezando como por nuestras casas y pues darle diferentes metodologías pues que podamos implementar y utilizar en nuestras casas.